Pues hola de nuevo, este es un ejercicio de elipse que lo he sacado de selectividad de la Comunidad de Madrid, en el que nos piden lo siguiente. Dice, hallar los ejes mayor y menor de una elipse que es tangente a las rectas T1, T2 y T3, que son estas tres rectas, de la que se conoce uno de sus focos. Hallar también los puntos de tangencia con las tres rectas. Bien, aquí hay que saber un concepto fundamental, y es el siguiente. Si nosotros tenemos aquí la elipse, una elipse, que yo voy a dibujar aquí el contorno para que quede más claro, tenemos aquí un foco y aquí el otro foco. Si nosotros pinchamos en este foco con distancia 2A, que es la distancia entre, como sabemos, la distancia del eje mayor de la elipse, AB, si yo pincho en este foco con la distancia entre A y B, que es, como digo, 2A, conocida con el nombre de 2A, pincho aquí y hago un arco, y estoy trazando la circunferencia focal de ese foco. Si he pinchado aquí, pues sería F2, le vamos a llamar, y este sería F1. Pues bien, lógicamente, si esto es una circunferencia y este es el centro donde he pinchado para hacerla, aquí hay un concepto básico de dibujo que es cómo localizar el centro de una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia cualquiera, esta, y quiero saber su centro, que lo desconozco, si yo cojo aquí una cuerda cualquiera y aquí otra cuerda cualquiera y hago la mediatriz de la primera y la mediatriz de la segunda, donde se corten las dos, será el centro de la circunferencia, donde se corten las dos mediatrices a esas dos cuerdas. Pues bien, aquí es lo mismo. Yo tengo una circunferencia que es la circunferencia focal y desconozco este foco. Pues bien, si yo quiero saber dónde está este foco, tendría que hacer una cuerda cualquiera, un segmento, es decir, que corte aquí y aquí, y otro cualquiera donde yo quiera, aquí. Donde se corten estos dos, debería ir justamente al foco. ¿Por qué? Porque ese lugar donde he pinchado debería de ir ahí, esas dos, el corte de las dos mediatrices. Debería ir ahí porque es el lugar donde pinché para hacer la circunferencia. Pues bien, teniendo esa idea clara, vamos a realizarlo. Bueno, lo primero, si nos dan tres tangentes y nos dan un foco, lo que sabemos hay que hacer los simétricos del foco respecto a las tres tangentes. ¿Por qué? Porque por esos simétricos pasa la circunferencia focal, es decir, por esos simétricos serán puntos contenidos en esta circunferencia que hemos puesto aquí de ejemplo, lo cual nos va a determinar unas cuantas cuerdas, y haciendo luego las mediatrices a esas cuerdas podremos obtener la posición del otro foco que desconocemos. Por lo tanto, trazamos aquí el simétrico. Aquí habría que hacer lo mismo con la otra tangente, con T3, un simétrico que forme 90 grados con la recta, lógicamente, ahí para arriba. Ahora determinamos con precisión los puntos. Estamos haciendo primero las perpendiculares y ahora la perpendicular a la otra recta. Como vemos, una recta perpendicular que pase por el foco. Eso es lo que estoy haciendo con estas rectas azules. Y en algún lugar de estas rectas azules estarán los simétricos que estoy buscando. ¿Cómo lo vamos a acabar de determinar? Pues si nosotros cogemos, acercamos ahí un poco que se vea bien, si nosotros cogemos esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, se ve bien, y me la llevo hacia el otro lado, ese es el simétrico. Si ahora tomo esta distancia que es más pequeña, esta distancia que es más pequeña, y esa distancia la llevo hacia arriba, pues ahí tenemos el otro simétrico. Y si hacemos lo mismo con la tercera, es decir, desde aquí hasta aquí, y ahí hasta ahí, me la llevo de aquí hacia arriba, pues esos serán los tres puntos simétricos del foco respecto a las tres tangentes. Los vamos a llamar, por ejemplo, como F4, por ponerle un nombre cualquiera, F5, y a este le vamos a llamar F6. Bien, ¿qué son estos puntos de color rojo? Pues son puntos, como decía antes, puntos contenidos en la circunferencia focal. Luego, si yo los uno y hago mediatrices a esos segmentos, pues esas mediatrices tienen que ir a la posición donde esté el foco que desconozco.
Pues esa es la idea. Entonces yo ahora voy a unir estos puntos que están contenidos en la circunferencia focal. Por lo tanto son cuerdas de una circunferencia, uno este y este, y uno este y este. Y voy a hacer las mediatrices de esas rectas de color verde que acabo de dibujar ahora mismo. Hacemos las mediatrices y donde se corten esas dos mediatrices será la posición del foco que desconozco, es decir, del otro foco de la elipse. Bueno, pinchamos aquí, esto es hacer una mediatriz, no tiene ninguna dificultad. Pinchamos aquí, hacemos un arco, pinchamos aquí, otro arco que corte a los anteriores. Pues ya tenemos ahí una mediatriz, unimos por ahí, hacemos lo mismo con la otra, cogemos una distancia, una medida cualquiera, pinchando en F5 un arco y pinchando en F6 otro arco que corte al anterior. Unimos estos dos puntos. Pues bien, esta es la otra mediatriz de F5, F6, la segunda mediatriz, donde corta la primera, vemos que la corta ahí. Pues bien, ese punto es el que estamos buscando, esa es la posición del otro foco. Si ese se llama F, pues a este le vamos a poner, por ejemplo, pues F1. Y ya tengo prácticamente todo, ya tengo la posición de los dos focos y tengo también la medida 2A. ¿Cómo sabemos la medida 2A? Sabemos que en la elipse siempre una propiedad es que si tú unes un simétrico de un foco respecto a una tangente, cualquiera de ellos, es decir, este con este foco o este otro simétrico también valdría, este con este foco o este con este foco, cualquiera de las tres medidas va a ser 2A eje mayor. Es decir, cualquiera de esas medidas será esta distancia que hay entre A y B, es decir, el eje mayor de la elipse. Por lo tanto, cogemos esta mismo, podríamos hacerlo con cualquier otra, pero cogemos esta, lo unimos y esta distancia es 2A. Este segmento de color naranja es el eje mayor de la elipse. ¿Cómo acabamos de concluir el ejercicio? Bueno, sabemos que en esta línea recta que une los focos estará el eje mayor, estará A y B. Sabemos también que una elipse es simétrica, por lo tanto en el punto medio de los focos, del punto medio por ahí pasará el eje menor, ese será O, centro de la elipse. Y como ya sabemos aquí, la distancia entre el eje, esta distancia 2A del eje mayor, vamos a calcular la mitad, que es aquí. Podríamos hacerlo también con mediatrices, es decir, yo estoy midiéndolo, pero podríamos haber hecho una mediatriz. Lo que pasa es que ya se ensucia demasiado el dibujo, y hacemos demasiadas mediatrices y ya queda menos claro. Entonces, lo estoy midiendo por esa razón. Entonces, cogemos ahora esta medida que es la mitad del eje mayor, es decir, es A, de aquí hasta aquí. Como se ve ahí claramente, esa es A. Y lo llevamos desde el centro hacia un lado y desde el centro de la elipse, desde O hacia el otro lado, donde estos dos arcos que acabo de hacer corten a la recta que une los focos, serán A y B, serán este punto y este. Esta es la recta que une los focos, aquí ha cortado el arco a la recta que une los focos y aquí es el otro punto donde lo ha cortado. Pues bien, ese será B y ese otro punto será A. Ya tenemos ahí, lo voy a repasar de rojo. Tenemos la posición y la magnitud ya en su posición del eje mayor de la elipse. Nos faltaría determinar el eje menor. ¿Dónde está el eje menor? Sabemos que una propiedad del eje menor es que será siempre perpendicular al eje mayor en el punto medio de la elipse. Por el punto medio, por O, trazo una recta que es perpendicular, que es esta, indeterminada porque aún no sé dónde están C y D. Estamos buscando, como digo, ahora estamos buscando el eje menor, que nos tiene que dar los vértices C y D, estos ejes. Sabemos que están, como digo, esta recta azul pasa por el punto medio de A y B, propiedad que se cumple siempre en cualquier elipse. Entonces, ahora, ¿cómo se acaba de determinar? Pues sabiendo que si nosotros cogemos A, la distancia A, que es esta, la mitad del eje mayor, y pinchamos en este foco, lo podríamos haber hecho con este lado también, daría igual hacerlo con este lado que con este. Repito, cogemos aquí A, pinchamos en este foco y hacemos un arco, donde este arco corte a la recta perpendicular al eje mayor. Vemos que este arco corta a la recta esta que hemos trazado, que viene por aquí, ahí,
y aquí la corta I, pues esos dos puntos son D y C. Lo repasamos, por lo tanto ya tenemos aquí también repasado de rojo el eje menor. Ya conozco los dos ejes, el mayor y el menor. Ahí están, en su posición, cada uno de ellos. Y ya lo único que nos falta por determinar es esto que nos pedía del enunciado. Hallar también los puntos de tangencia con las tres rectas. Pues bien, si nosotros unimos el simétrico, como he hecho aquí, con el foco, del que desconocía su posición, ya que este nos lo habían dado, lo uno con este, el punto donde esta recta corte, lo hacemos de otro color, el punto donde esta recta corte a la tangente, ese será el punto de tangencia, lo voy a llamar T1. Si hacemos esa misma operación con los demás focos, obtendremos los demás puntos de tangencia. Es decir, yo cojo ahora con este foco, o sea, con el simétrico al foco, quiero decir, ¿eh? No es el foco en sí, sino el simétrico al foco. Y lo hemos unido con el foco. Pues aquí igual, simétrico del foco, lo unimos con el foco. Esta distancia que estoy trazando ahora mismo, además de ser 2A, eje mayor, además de ser eso, nos determina aquí en su corte con la tangente, aquí, el punto de tangencia entre la elipse y la recta con la tangente T1. Ese es el punto de tangencia. Lo voy a llamar a ese punto T2. Y hacemos lo propio con el otro punto simétrico, con F5 lo unimos con el foco. Ahí, donde esta recta corte a la tangente que nos faltaba, que era la T3. Ahí, ese es el punto de tangencia 3. Luego ya tengo aquí punto de tangencia 1, el 2 y el 3. Lo hemos hecho uniendo el simétrico del foco con el foco contrario. Y donde esta recta ha cortado a la tangente son los respectivos puntos de tangencia. Pues esta es la solución a este ejercicio de selectividad de la Comunidad de Madrid. Espero que te sea útil, un ejercicio bastante completo en el que había que tener en cuenta algunas cosas de la elipse, cómo obtener 2A, cómo obtener los puntos de tangencia, el tema este de la circunferencia focal, que trazando cuerdas, las mediatrices a las cuerdas nos determinan el centro de la circunferencia focal y lógicamente el centro de una circunferencia focal pues será siempre un foco. Pues hasta aquí este ejercicio, espero que te sea útil. Sigue estudiando más ejercicios de elipses en la carpeta elipses de curvas cónicas, tienes muchos más ejercicios para seguir practicando este tema. Pues bueno, un saludo y adiós.